entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fíjate cómo el apóstol Juan empieza este capítulo describiéndonos la venida de uno de esos 7 ángeles que tenía una de esas 7 copas, que habla con él y le hace referencia acerca de la gran ramera. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, va a haber una sentencia contra este sistema religioso, y es descrito en estos versículos a este sistema religioso como una prostituta, como algo no deseado. Y fíjate lo que nos dice Proverbios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, y sus pasos conducen al Seol. Fíjate, Proverbios nos describe en este capítulo 5, estos versículos del 1 al 5, acerca de una mujer extraña. Pero esta mujer extraña nos hace referencia a una prostituta. Y en estos versículos, Salomón, en su sabiduría que le fue dada por medio de Dios, él puede describirnos y nos hace una advertencia a nosotros como hombres, que tengamos cuidado de ser seducidos por los deseos y las pasiones de nuestra carne, que nos llevan a cometer actos de adulterio o actos de fornicación. ¿Con quién? Con estas prostitutas. Pablo hace en alguna ocasión referencia a que aquel que adultera, aquel que fornica, está pecando contra su propio cuerpo. Y fíjate lo que analizamos en estos versículos de Proverbios: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Versículo 4: mas su fin es amargo como el ajenjo. Puede parecer a la vista agradable, puede ser una tentación agradable para la carne y se puede disfrutar por un momento, pero el fin de ese sentimiento y de ese deseo, que puede ser dulce, es un fin amargo. Es un fin que puede traer y trae consecuencias a la familia y personalmente a aquella persona que tienta y que prueba este pecado. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, y sus pasos conducen al Seol. Es por eso, y volvemos al capítulo 17 de Revelaciones, que al apóstol Juan, este ángel, le describe a este sistema religioso como la ramera. Pero no cualquier ramera, sino como la gran ramera, como una prostituta que va a seducir espiritualmente, que va a ocupar sistemas religiosos y doctrina falsa para seducir a las personas, para que las personas puedan ver en este sistema religioso algo agradable, algo bueno, que pueda ser bendición para su vida. Pero están siendo engañados, porque el final de este sistema religioso impartido por este falso profeta va a ser ir a la muerte. Va a conducir a todo aquel creyente de estas doctrinas falsas a la condenación eterna. Por eso es que se nos describe en estos 2 versículos, y se menciona en la segunda parte de este versículo 1: ven acá y te mostraré la sentencia
contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Más adelante, en los versículos siguientes, vamos a ver que esa referencia que nos dice que está sentada sobre muchas aguas hace significado a que este sistema religioso va a ser impartido mundialmente, no solamente en el continente asiático, ni en el continente africano, ni en el continente europeo, sino va a abarcar a todas las partes del mundo. Una religión que va a engañar a muchos en el tiempo de la tribulación. Y muchas personas van a poner su confianza en esta religión. Fíjate lo que nos dice el versículo 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta parte es importante, porque a lo largo de la historia, y que tenemos en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, con ciertas partes de Romanos, de Corintios, donde nos habla de una inmoralidad sexual traída por falsas doctrinas, combinadas por las doctrinas contrarias a las enseñanzas de Jesucristo, y se involucraban en inmoralidad sexual. Y es por eso que en este versículo 2 nos hace ver lo aterrador, lo oscuro, lo malo que va a ser esta doctrina. A través de muchas pasiones, a través de muchos deseos carnales, todos estos reyes, todas estas autoridades, estos gobernantes y los moradores de la tierra van a ser embriagados, van a caer, van a ser seducidos por toda esta inmoralidad sexual que va a ser traída con esta falsa religión, y que la humanidad va a pensar que está bien. Y si tú te pones a reflexionar hoy en día, la sociedad piensa, y más que nada los jóvenes, que tener relaciones sexuales antes del matrimonio está bien, que ya no necesitas casarte para poder tener relaciones sexuales, que puedes tener relaciones sexuales con 1, con 2, con 3 personas, que así es la vida, que debes de disfrutarla. Pero vamos nosotros a las Sagradas Escrituras y encontramos lo que es bueno para nosotros y lo que es agradable para Dios. Sin embargo, en este tiempo la humanidad cada vez está en oscuridad, está cada vez más en pecado. Y en los tiempos de la tribulación, esta falsa doctrina que se va a levantar a través de todos estos frutos carnales va a engañar y va a seducir a muchas personas, a muchos moradores de la tierra. Por eso nosotros como creyentes debemos de poner nuestro estandarte en alto y siempre ser luz en medio de la oscuridad. Dejarnos ser guiados no por mi pensamiento ni por lo que está pasando en el mundo, sino dejarnos ser guiados por la palabra de Dios. Pues ella es nuestro parámetro para poder llevar una vida agradable a Dios. Una vida buena para nosotros y para que espiritualmente podamos estar fortalecidos. Y muchos se han preguntado, ¿cuál es esta religión? Sabemos que va a ser una religión con respecto al versículo 1 que va a abarcar a nivel mundial. El cristianismo es la primera religión a nivel mundial con 2.200 millones de fieles. Después de ella es el Islam, con 1.600 millones de fieles. El tercero es el hinduismo, con 1.050 millones de fieles. El cuarto es el budismo, con 488 millones de fieles. Y la quinta religión más grande a nivel mundial es el sintoísmo, con 104 millones de fieles. No sabemos qué religión o qué doctrinas o cómo se va a levantar esto del falso profeta y que va a abarcar a nivel mundial. Pero nosotros, conforme a las Sagradas Escrituras, podemos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es por eso que nosotros debemos primeramente autoevaluarnos. ¿Cuál es la situación espiritual en la que yo me encuentro? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que las Sagradas Escrituras me marcan?
Pero también, hermanos, yo en esta noche les invito a que hagamos una autoevaluación de nuestra iglesia. Les invito al pastor de la iglesia, a los líderes de esta iglesia, que también hagamos una autoevaluación con respecto a nuestras enseñanzas. Y que nosotros como predicadores, como líderes, debemos de marcar la diferencia y enseñar a los miembros a poder hacer lo correcto, no conforme a mi pensamiento ni conforme a mi corazón, sino conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Es por eso que hay que estudiar la palabra de Dios, tenemos que meternos en ella, comprenderla, estudiarla, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder enseñar. Hoy en día hay muchas predicaciones que son contrarias a la doctrina de Jesucristo, contraria a ese fundamento que ya nos fue dado y contraria a las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento y que los apóstoles la dejaron plasmadas. Y son cosas importantes y fundamentales para una iglesia pueda estar fuerte, para que una iglesia pueda estar en el camino correcto. Porque sí es bien cierto que la religión no salva. La religión no salva. Eso es bien cierto. Pero la buena religión, una religión correcta, te lleva a conocer a Cristo, te lleva a conocer a Dios, te lleva a reconocer tu dependencia completa y total de Cristo para poder acercarte a Dios. Porque nosotros como personas somos personas imperfectas, con muchos errores y con muchos defectos. Y la doctrina correcta te hace ver todo tu pecado que tú tienes, lo débil, el trapo de inmundicia que tú eres, para que te acerques a Cristo y Él pueda hacer el cambio en ti. Esa es la doctrina correcta. Mientras que una doctrina falsa como esta, que va a ser dada por la gran ramera, por este falso profeta, con este sistema religioso engañoso, falso, es una religión que en vez de acercarte a Dios te va a decir: sigue viviendo en los delitos, en los frutos de tu carne, sigue gozando, no te preocupes, tú eres una persona y sigue gozando de esa carne que tienes y de esos deseos carnales porque están bien. La religión correcta te va a llevar a poner tu vida, tu fe, tu esperanza en Cristo, y Cristo va a hacer un cambio en tu vida y vas a poder dar frutos buenos, frutos dignos de arrepentimiento. No porque tú seas perfecto, sino porque el que está en ti es perfecto, que es Cristo. Pero una falsa doctrina, una falsa religión va a hacer que tú sigas viviendo en los deseos de la carne. Y que lo hemos estado analizando en el capítulo de Gálatas, cuando nos habla del fruto del Espíritu Santo y las obras de la carne. Y todas estas obras de la carne van a estar involucradas con este sistema religioso falso. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice esta parte, este versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, porque lo que tú y yo estamos empezando a analizar se ha de entender espiritualmente. Este ángel lleva al apóstol Juan en espíritu, pero en el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. ¿Por qué al desierto? Para darnos a entender que lo que va a salir de esta falsa religión que es conocida como Babilonia, la gran ramera, no va a ser nada bueno, sino va a ser algo que va a traer muerte. Y nos hace la comparación como un desierto. ¿Qué hay en un desierto? No hay nada. Las probabilidades de vivir en un desierto son pocas. Es un lugar desolado, en un sentido espiritual vacío, sin vida ni abundancia.
que en vez de llevarte a conocer de Cristo y a ser renovado y a tener una vida eterna, te va a llevar a condenación eterna y a una muerte espiritual. La segunda parte de este versículo 3 nos dice: y vi a una mujer sentada, haciendo referencia a esta gran ramera, haciendo referencia a este sistema religioso falso, sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjate lo astuto que va a ser el anticristo, porque conforme a este versículo 3 y conforme a su descripción, nos dice que esta mujer está sentada sobre esta bestia, haciendo referencia al anticristo. Y todo aquel que está montado sobre un animal es porque tiene autoridad sobre él. Y una de las formas en el que el anticristo va a engañar a las personas y va a hacer que él reciba poder y autoridad es porque va a usar este sistema religioso. Va a usar este sistema religioso para su conveniencia. Y también en esta segunda parte podemos ver que hace referencia a la unión que va a haber entre el anticristo y el falso profeta. ¿Quién le va a dar poder? ¿Quién le va a dar autoridad al falso profeta? Lo hemos analizado en el capítulo 13 de Apocalipsis. El anticristo le va a dar poder y autoridad por un tiempo al falso profeta. Y eso es lo que nos está describiendo en este versículo 3. Y también nos hace una vez más descripción de esta bestia escarlata, que sabemos que es el anticristo. Nos dice que llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Estas 7 cabezas y estos 10 cuernos ya lo hemos tocado. Sin embargo, vamos a ver versículos adelante la descripción con respecto a estas 7 cabezas y estos 10 cuernos y su significado. Pero hay que poner mucha énfasis a la astucia que va a usar el anticristo para engañar a muchos a través de esta falsa religión, de esta falsa doctrina. Versículo 4 nos dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En este versículo 4 tú y yo podemos ver la vestimenta de esta mujer, la forma en que va a gobernar esta falsa doctrina a través del falso profeta. Nos dice vestida de púrpura y escarlata. Esta vestimenta de púrpura y escarlata en el tiempo del apóstol Juan era muy difícil de encontrar y era muy cara. Solamente las autoridades, los que tenían riquezas, podían adquirir este tipo de vestimenta. Entonces, en esta simbología nos está haciendo referencia a eso, que esta mujer va a tener autoridad sobre las naciones, va a tener autoridad sobre los pueblos. También nos dice adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, representando la lujuria. Va a ser un sistema religioso que va a traer abundancia y que va a tener abundancia y que va a tener recursos económicos impresionantes. Y muchas de las personas se van a dejar guiar por esa lujuria, por esos deseos no solamente carnales, sino también esos deseos materiales de poder tener y adquirir cosas y de ser bendecidos. Algo contrario a lo que las enseñanzas de Jesucristo nos enseñan. Tú y yo como creyentes estamos aquí para hacer tesoros en el cielo. Pero tú y yo no hemos sido llamados para dedicar una vida completa a anhelar y a tener y a buscar tesoros materiales. Donde Jesucristo nos dice, donde el orín y la polilla lo van a corromper.
Y fíjate lo que nos dice la tercera parte de este versículo 4. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones, de las perversidades, del pecado. Abominación hace referencia a pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Todo aquello que es totalmente contrario y opuesto a las enseñanzas de Jesucristo. Este sistema religioso va a ser contrario a las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, va a engañar a muchas personas. Va a seducirlos. Y hoy en día, si tú y yo hacemos una comparación de lo que encontramos en la Biblia y lo que nos dice la Biblia y lo que nos dice la sociedad, son completamente distintas. Pero nosotros como creyentes debemos de apegarnos a lo que se nos enseña en las Sagradas Escrituras. Y de la inmundicia de su fornicación. Cuando nos hace referencia a esta palabra de fornicación, está haciendo referencia a una idolatría acompañada de inmoralidad sexual, representando un estilo de vida, una moral corrompida, una moral dañada, perdida, alejada completamente de Dios. Fíjate lo que nos dice el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjate cómo nos es descrita en este versículo 5. En su frente un nombre escrito, un misterio. En el tiempo romano se nos habla en la historia que todas estas personas que se dedicaban a prostituir su cuerpo se ponían en la frente una cinta con su nombre. Y aquí una vez más está haciendo referencia a eso, a que esta persona, que esta mujer es una persona de fornicación, de pecado, de prostitución, y que en su frente un nombre escrito, un misterio. Y fíjate qué nombre recibe: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, la fuente de toda idolatría. Ella es la fuente de toda idolatría y de todo el adulterio espiritual. Las personas, en vez de que su corazón sea guiado a conocer de Cristo y a arrepentirse, pues hemos visto que aún en este tiempo de la tribulación, Dios va a extender su misericordia para con las personas para que sean salvas. Pero en vez de buscar y guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo, van a ser seducidos por esta doctrina falsa, por esta doctrina que va a tener una fuerza impresionante, por este sistema religioso que va a tener un poder impresionante y que va a poder engañar a las personas. Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Fíjate lo que causa en el apóstol Juan al ver todo este suceso y a esta mujer, a esta gran ramera, a este sistema religioso que va a ser impartido por el falso profeta. Pero fíjate la finalidad de esta religión. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta religión no solamente, aparte de engañar y de seducir a las personas, va a hacer que estas personas creyentes en ella persigan a los creyentes, persigan a los mártires, persiga a toda aquella persona que esté enseñando doctrinas contrarias a lo que ella enseña.
va a perseguir y va a quitarle la vida a todas aquellas personas que estén enseñando lo correcto, que estén enseñando la religión correcta, que estas personas buenas, que estos creyentes van a estar diciendo: no, esa religión es la incorrecta, están yendo hacia perdición, ustedes deben de guardar los mandamientos que encontramos en las Sagradas Escrituras y debemos de tener el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, esta religión va a perseguir a todo aquel creyente. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Para los creyentes de aquel tiempo van a ser momentos difíciles. Van a ser momentos duros. Pero también hemos visto que si estos creyentes van a pasar por el momento de la tribulación, va a ser por consecuencia de no tomar a Jesucristo en serio. Y te lo repito una vez más, conforme al cronograma, la cronología, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y esto es para que tú y yo hagamos una autoevaluación en nuestras vidas. ¿Estamos guardando los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo? Porque si cumplimos con esas dos funciones y con estas dos cosas que yo te acabo de dar, nosotros realmente somos hijos de Dios. Nosotros realmente hemos sido cambiados y la identidad de Cristo ahora está en nosotros. Y antes de que venga la tribulación, nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados. Pero muchos que se llaman creyentes y muchos que dicen venir a la iglesia no van a ser arrebatados juntamente con la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron las cosas en serio y no eran hijos de Dios. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia les va a brindar una oportunidad de ser salvos. Pero ahora van a tener que pasar por persecución y ahora van a tener que pasar por esta persecución y esta muerte y esta sangre que va a derramar esta falsa religión. Y va a sufrir, y van a sufrir los creyentes. Por eso yo en esta noche te invito a que tomemos nuestra relación con Dios de una manera seria. Que no estemos jugando al cristianismo. Algo para contarte: hoy en esta noche tuve un sueño muy peculiar. Realmente yo no sueño. A lo mejor estaba emocionado porque íbamos a retomar hoy en este día miércoles, íbamos a seguir retomando el estudio de Apocalipsis. Pero en mi sueño que yo tuve, yo pude ver cómo este suceso y esta persecución estaba sucediendo, pero yo como creyente me había quedado. Y entonces cuando me levanté y empecé a reflexionar en este sueño, dije: pero si yo me quedé fue porque no me fui con la iglesia. Y si no me fui con la iglesia es porque no tomé esto en serio y porque yo realmente no era hijo de Dios. Y eso me puso a pensar en mi corazón. Y yo en esta noche yo quiero invitarte a que tú y yo tomemos en serio nuestra relación con Dios. Y si alguno de nosotros estamos jugando a ser calientes y a ser fríos y somos tibios, tengamos cuidado y tomemos nuestra relación en serio con Dios. Porque los tiempos que van a suceder en este tiempo que hemos estado analizando de la tribulación va a ser duro para el creyente, duro para toda aquella persona que quiera salvar su vida. Va a ser duro y va a tener que resistir y va a tener que pasar por pruebas y por muerte para probar su fe. Por eso nosotros somos bendecidos al estar aquí en este momento. Pero tomemos las cosas en serio. Y si no somos creyentes, busquemos a Dios en oración y digamos: Señor, cambia mi vida, transforma mi vida, porque yo quiero ser transformado por ti. Entonces vemos que
en este versículo 6, parte del propósito de esta religión va a ser perseguir a los creyentes, a todo aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo. Ella va a disfrutar de la persecución hacia los creyentes. Ella va a disfrutar de el derramamiento de sangre de los creyentes y de la muerte que va a traer a los creyentes y que hemos estado analizando en capítulos anteriores. Sin embargo, en el versículo 7 nos dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Era tanto el asombro del apóstol Juan, y también si tú y yo estamos tomando esto en serio, ha de ser tanto el asombro que ha traído a nosotros la descripción que hemos visto, que en el versículo 7 este ángel va a revelarle el misterio. Y también hoy en día, gracias a la escritura y gracias a este versículo y a los siguientes, tú y yo podemos comprender la revelación y el misterio de esta mujer y de esta bestia. Nos dice el versículo 8: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Este versículo 8 podemos complementarlo con el capítulo 13 de Apocalipsis que tú y yo ya hemos analizado. Para recordar, hemos visto que esta bestia que va a salir del mar, una bestia imponente que va a través de sus milagros, a través de su fuerza, a través de su autoridad, va a engañar a muchos y va a seducir a muchos. Y es lo que nos está hablando en este versículo 7. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo. ¿Por qué del abismo? Porque del abismo hay tanta oscuridad, hay tanta rebeldía que está haciendo referencia a eso. Nada bueno va a salir de esta bestia. Todo lo contrario a lo que nos representa y a lo que nos es Dios y lo que nos es Cristo. De esta bestia que va a salir de las profundidades de las tinieblas, de las profundidades de la oscuridad. Nada bueno va a salir de ella. Pero fíjate que nos dice: e ir a perdición. Aunque este anticristo va a tratar de tener control y va a querer hacer guerra contra el Cordero y va a pensar que él va a poder hacer un cambio en la cronología de los tiempos finales. En este versículo 8, una vez más se nos dice que la finalidad de esta bestia va a ser la perdición. Que esta bestia, aunque haga todo lo que pueda, va a terminar perdiendo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Pero aquí sí nos deja bien claro que todas aquellas personas que se han rehusado a entregar su vida a Jesucristo, que se han rehusado poner su fe en Jesucristo y guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo, todas aquellas personas que Dios ya sabe desde la fundación del mundo quiénes le van a rechazar. Pues eso es lo magnífico, lo asombroso, lo increíble de Dios. Su omnipotencia, su omnipresencia, pero también su omnisciencia. Dios ya sabe todo lo que va a ocurrir. No hay nada que tú y yo podamos ocultarle a Dios. Dios ya lo sabe todo. Y en este versículo nos está hablando de esa omnisciencia. No es que Dios haya escogido. Jesucristo vino a morir por todo el mundo. El Evangelio de Juan capítulo 3 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera amó Dios, no a unas cuantas personas, no solamente a los judíos,
sino que de tal manera amó Dios al mundo, haciendo referencia a toda la creación humana, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por él. Sin embargo, tú y yo tenemos libre albedrío y está en nuestra decisión si seguir viviendo en un estado de muerte espiritual o venir a Cristo para ser revividos espiritualmente y acercados a Dios. Eso ya depende de cada persona. Es por eso que en este versículo se nos está hablando de la omnisciencia y la decisión personal que las personas han decidido tomar, alejándose de Cristo y siguiendo en una vida de pecado. Y todo aquel que ha decidido seguir viviendo una vida de pecado y que esté viviendo en el tiempo del levantamiento de esta bestia, de este anticristo, se van a asombrar y van a ser engañados y van a ser seducidos por el anticristo y por este sistema religioso. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Fíjate lo que nos dice este versículo, que tú y yo podemos encontrar sabiduría. Las 7 cabezas que forman parte de esta bestia son 7 montes. Por eso cuando tú y yo analizábamos el capítulo 13, nada más para recordar, veíamos que en varios capítulos y en varios versículos se ha de entender de una manera literal, pero también hay versículos que debemos de entenderla de una manera figurada, de una manera simbólica. Y en estos versículos y este capítulo 17 se ha de entender de una manera simbólica, de una manera figurada. Y aquí una vez más nos está hablando de cómo el anticristo va a tomar control del mundo, cómo el anticristo va a ser un sistema a nivel global único. Y nos dice que las 7 cabezas de esta bestia, es decir, del anticristo, son 7 montes. Y sobre estos montes, esta mujer, esta doctrina va a reposar sobre estos montes. Pero también nos dice en el versículo 10 que estos montes son 7 reyes, son 7 imperios, son 7 gobiernos. Y que tú y yo ya hemos analizado en el versículo 13. Estas 7 cabezas son 7 montes, son 7 reinos, 5 de ellos ya han pasado. ¿Te acuerdas de estos imperios que tú y yo tocamos en el capítulo 13? Que está haciendo referencia a estos 5 que ya pasaron, y que fue el imperio egipto, que fue el imperio asirio, el babilonio, el pérsico y el imperio griego. Estos 5 imperios, si tú y yo analizamos la historia y la llevamos al Antiguo Testamento y aparte del Nuevo Testamento, su doctrina, su forma de gobierno, sus religiones eran totalmente contrarias a lo que se nos marca en el Antiguo Testamento. Incluso el pueblo de Israel y el pueblo judío cayó en cautiverio a consecuencia de combinar y de seguir a dioses ajenos impartidos por estas naciones que te acabé de mencionar. Y luego nos dice este versículo 10, uno es, estando hablando en presente, pero en presente en el tiempo del apóstol Juan. ¿Quién era el imperio que gobernaba en el tiempo del apóstol Juan? El imperio romano. Y las doctrinas del imperio romano eran contrarias a las
doctrinas y a las enseñanzas que tú y yo encontramos en el Nuevo Testamento. Mientras nosotros creemos en un Dios, los romanos creían en muchos dioses. Mientras en las enseñanzas del Nuevo Testamento encontramos a llevar una vida en santidad, y que eso abarca a tener cuidado con nuestro pensamiento, con nuestra habla y con nuestras acciones, y como personas, como hombres, como mujeres, a reservarnos en santidad. Las doctrinas del Imperio Romano llevaban a una inmoralidad sexual tremenda y terrible, a contaminarte y a embriagarte y a disfrutar de la vida. Y luego nos dice este versículo: y el uno aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, hablando aún de un reino que no se ha presentado en el tiempo del apóstol Juan, y que está hablando del resurgimiento una vez más del Imperio Romano en los tiempos del fin. ¿Y por qué va a durar breve tiempo? Porque cuando este último imperio se levante, el anticristo va a tomar control de esa nación, va a tomar control de la humanidad. Fíjate lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Algo que tú y yo debemos de tomar en cuenta es que el espíritu del anticristo, aunque el anticristo de una manera física no se ha revelado aún, pero su espíritu ya ha estado trabajando, ya está en este mundo. Si el apóstol Juan, que escribió esta carta hace siglos atrás, nos dice en este versículo que habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, el espíritu del anticristo hoy en nuestros tiempos sigue trabajando para poder controlar y tener un orden mundial. Y yo no sé tú, pero si a ti como creyente no te preocupa lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Sudamérica y en varios lugares del mundo, te falta sabiduría y te falta entendimiento. Porque si tú y yo analizamos todos los sucesos que están aconteciendo hoy en día, podemos ver que la humanidad, que las naciones se están preparando para poder tener solamente un sistema de gobierno. Un sistema que pueda controlar, que pueda conocer tu vida de una manera personal. Y eso es parte del plan del anticristo y que tú y yo podemos ver en estos capítulos que hemos estado estudiando. Fíjate lo que nos dice el versículo 11: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí fíjate lo que nos dice, que esta bestia, este anticristo que era y no es, va a ser el octavo imperio que se va a levantar, hablando de un sistema político. Y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Por qué es de entre los 7? Con estas palabras nos está dando a entender que va a tener fundamentos, doctrinas que va a adoptar y que van a ser semejante a estos 7 imperios que pasaron, a estos 5 imperios que ya pasaron, y en el tiempo del apóstol Juan a este sexto imperio que hablaba del Imperio Romano, y hoy en nuestros días el levantamiento del séptimo imperio. El anticristo en su sistema político va a ser semejante a todos estos imperios que, una vez más te repito, si tú y yo analizamos la historia, son completamente contrarias a la voluntad, a los deseos y a las enseñanzas de Jesucristo y de Dios.
versículo 12, y aquí ya nos empieza a hablar en el futuro, porque para que estos 10 cuernos se hagan presente, primero se tiene que levantar el octavo imperio, que es el anticristo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, y hablamos de la forma de gobierno que va a tener el anticristo. En el capítulo 13 de Apocalipsis podemos ver también una descripción más amplia que tiene que ver con Daniel. Pero para que tú y yo recordemos, y así brevemente, la forma de gobierno del anticristo se va a constituir por 10 cuernos, y estos 10 cuernos son 10 reyes, y estos 10 reyes son 10 naciones. 10 naciones que tengan una potencia o que sean consideradas potencias mundial y que tengan influencia sobre todo el mundo. ¿Quiénes serán estas 10 naciones? No lo sé. Muchos hacen referencia a las naciones europeas. Pues si no mal recuerdo, la única nación, la única potencia mundial de América llega a ser Estados Unidos, y de ahí no hay ninguna. Nosotros estamos en vías de desarrollo, somos considerados tercermundistas, pero en Europa están los países que son potencia, como Alemania, como Rusia, como Italia, como Francia. Nos vamos a Asia, China, Japón. No sé quiénes van a ser estas naciones, pero lo que sí podemos saber es que estas 10 naciones van a ser naciones fuertes, que van a poder marcar una diferencia entre las demás naciones, y que se van a unir al anticristo, y que van a ser parte del plan del anticristo. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Fíjate, versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién? A la bestia, a esta bestia escarlata, a esta bestia que sale del abismo, a esta bestia que sale del mar, esta bestia que es el anticristo. Y fíjate lo que nos dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Te acuerdas que en el capítulo 16 tocamos una batalla que tiene que ver con la batalla del Armagedón y que abarca la sexta y séptima copa? Pues en este versículo se nos está haciendo énfasis a eso, a que el anticristo y a que estos reyes y estos países se van a levantar contra el Cordero, hablando de esa batalla conocida como el Armagedón. Pero sin embargo, aún con todo su poder, con toda su arma, con todo lo que ellos vengan a enfrentarse al Cordero, fíjate lo que nos dice, y el Cordero, es decir, Jesucristo, los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. No hay nadie en esta tierra que pueda compararse en poder y en autoridad al Cordero. Gloria y honra sea dada a Jesucristo. Es por eso que tú y yo no nos equivocamos al escoger y al formar parte ahora de la identidad en Cristo, porque sabemos que tú y yo somos más que vencedores. Imagínate, esto ya está hablando de cosas impresionantes. Ahora yo te voy a llevar a tu vida personal. Todo problema, toda necesidad que tú tengas, toda aflicción que venga a tu vida, no te desanimes, no mires atrás, porque si Cristo va a vencer a esta falsa Trinidad, va a vencer en este versículo específico al anticristo y a estas 10 naciones que van a tener poder y que van a tener autoridad y que van a tener riqueza sobre todos los demás, ¿cuánto no más Dios, cuánto no más el Cordero nos va
a llevar de victoria en victoria ante nuestros problemas y ante nuestras necesidades. Pero debemos de reconocer eso, que necesitamos de Cristo para cambiar, que necesitamos de Cristo para poder seguir adelante, que no son por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas que tú y yo obtenemos en Él. Y los que están con Él, ¿quiénes van a estar con Él? ¿Quiénes van a estar cuando Jesucristo venga por segunda vez de entre las nubes? La iglesia. Tú y yo vendremos con el Cordero para gobernar. ¿Qué debemos de hacer? Permanecer fieles y firmes y seguir adelante. Hoy, en este tiempo, como creyentes, nos toca tener necesidades, nos toca sufrir. Muchas veces pasan cosas a nuestras vidas que no podemos entender, cosas que duelen, cosas que lastiman. Pero es parte del cambio y del proceso que está en nosotros. Pero va a llegar un momento. Lo que hoy vivimos es solamente por un corto periodo. Cuando nosotros vengamos junto con Cristo en las nubes para gobernar, va a ser por toda la eternidad. Por toda la eternidad estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso el sistema religioso que va a traer el anticristo va a ser a nivel mundial. Va a estar en todos los países del mundo y va a engañar a aquellas personas que han decidido ya alejarse de Dios e involucrarse más en su vida carnal. Fíjate lo que nos dice el versículo 16, ya vamos a terminar. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Estos 10 cuernos, ¿que son qué? Naciones que van a estar junto con el anticristo gobernando a nivel mundial. Fíjate, si tú te acuerdas, en los primeros versículos, esta mujer estaba sentada sobre esta bestia. Sin embargo, en este versículo 16, ahora nos dice que estos gobernantes, estas naciones, van a aborrecer a la ramera y la van a dejar desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, la van a traicionar. ¿Por qué? Porque el anticristo solamente va a usar al falso profeta, solamente va a usar estas falsa doctrina para alejar a las personas de Dios, involucrarlas en el pecado. Y después de que estas personas ya están involucradas en el pecado, él va a traicionar al falso profeta, va a deshacer todas estas falsas religiones. Porque acuérdate, lo que causa la religión en las personas es que adoren a alguien. Si te acuerdas, capítulos anteriores hemos visto que todo aquel que ha creído en esta falsa trinidad y que ha puesto su confianza en el falso profeta va a mandar a que adoren a una imagen. Pero el anticristo, dentro de su pensamiento, dentro de su corazón perverso, él quiere recibir toda la autoridad y quiere recibir toda la gloria y quiere recibir toda la adoración. Entonces, cuando estas personas ya sean seducidas por estas doctrinas, va a venir el anticristo a través de estas 10 naciones y van a deshacer todo este sistema religioso para que el anticristo sea el único que reciba toda la gloria y toda la honra y toda la adoración de todas estas personas engañadas. Acuérdate que el prefijo anti no solamente hace referencia a contrario a Cristo, sino también hace referencia en griego y en romano a alguien que se hace pasar por
En este caso, el anticristo se va a hacer pasar por Cristo. Y si Cristo es digno de recibir toda gloria y toda honra por lo que hizo en aquella cruz, el anticristo va a querer recibir toda la gloria y toda la honra también, pero de personas inmundas y pecadoras, personas que van a ser engañadas. Fíjate lo que nos dice el versículo 17: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Y todo esto es parte del plan de Dios. ¿Lo puedes llegar a entender? Es impresionante. Es por eso que lo más insensato de Dios es mucho más sabio que el pensamiento de los hombres. Y hay cosas que tú y yo no podemos comprender, pero como discípulos y como creyentes nos toca obedecer. Y podemos ver que esta traición de estas naciones contra este sistema religioso y contra el falso profeta es porque así Dios lo ha dispuesto en el corazón de ellos. El ejecutar lo que a Dios se le place. A eso se le conoce como la soberanía de Dios. Por eso, una vez más te recuerdo, en estos momentos que tú y yo hemos estado estudiando de la tribulación y de las copas de ira y de los sellos y de las trompetas, Dios nunca pierde el control. Dios siempre está por arriba de todos los pensamientos y de los planes de todas las personas. Dios tiene el control siempre. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios lo va a permitir. Dios va a permitir todo esto, que el anticristo crea tener poder y que sea el único que va a recibir la adoración y que él cree que va a poder derrotar al Cordero. Pero todo esto es plan de Dios hasta que se cumpla las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Este versículo último, el versículo 18, es un poco controversial. Porque si sabemos que nos estaba hablando en el tiempo del apóstol Juan, el imperio que dominaba de una manera absoluta era el imperio romano. Y su capital era la ciudad Roma. Entonces, en este versículo 18, a este sistema religioso no solamente se le compara con la gran ramera y con la gran Babilonia, sino también en este versículo 18 se le compara como la ciudad romana, como Roma. Por eso es que muchos dicen que debemos de tener cuidado, porque probablemente este sistema religioso es aquella que se encuentra en Roma. Realmente no lo sé, pero tú y yo debemos de tener cuidado y de valorar todo lo que tenemos y seguir fundamentados en las Sagradas Escrituras. Esto es lo que nos enseña a llevar una vida agradable a Dios. Y toda aquella religión y todas aquellas personas, incluso los predicadores, si en algún momento llegamos a salirnos de las enseñanzas y de las doctrinas que hemos encontrado aquí, que nos describen las enseñanzas de Jesucristo y la voluntad de Dios, con todo derecho, hermanos, pueden venir a nosotros y decirnos: yo creo otra cosa conforme a la palabra de Dios. Porque nosotros estamos aquí para enseñar lo correcto. Pero hoy en día se han levantado muchas falsas doctrinas, muchas falsas religiones que empiezan a confundir y que empiezan a engañar a los creyentes. Y nosotros debemos de tener cuidado, porque en el tiempo de la tribulación esto se va a intensificar de una manera impresionante. Y yo creo que las cosas ya se están preparando para que esto empiece a suceder. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia ya está pronto. No sé, a lo mejor
mañana, a lo mejor dentro de 20 años, a lo mejor dentro de 30 años, pero las cosas ya se están dando y tú y yo debemos de estar preparados, debemos de estar siempre velando, debemos de estar siempre trabajando en lo que se nos ha encomendado. Ponte de pie en esta noche y vamos a terminar esta enseñanza y espero que sea de motivación, que no nos asustemos, sino que tomemos fuerza y sigamos adelante para hacer el trabajo que se nos ha encomendado a través de la palabra. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido de estar aquí en tu casa, Señor. Yo te pido en esta noche que tú, Padre, alientes nuestras vidas, alientes nuestro corazón a poder seguir adelante, que tú tomes el control de nuestras vidas y que tú nos guíes a hacer tu voluntad, Señor. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Yo te pido, Padre, que alientes a cada uno de mis hermanos a seguir adelante, que seamos fortalecidos en tu poder, en tu palabra, en la comunión con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser personas prudentes, personas sabias, a entender los tiempos conforme a tu palabra, Señor. Prepara nuestra iglesia, prepara a cada uno de los siervos y a el cuerpo de Cristo, que es conformada por muchas iglesias a nivel mundial, a seguir obrando y a seguir trabajando, a seguir llevando el evangelio a aquellas personas necesitadas, a aquellas personas que conforme a tu soberanía y conforme a tu omnisciencia sabes que van a aceptar, que van a decidir cambiar su vida de pecado y ser transformadas por Cristo. Y es nuestro deber poder llevar el mensaje de salvación a todas aquellas personas que han y que van a decidir ser salvas. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. Te amamos, te anhelamos, te deseamos con todo nuestro corazón. En el nombre dulce y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Puedes tomar tu